encuentro que, al menos en la mayoría de ocasiones en que se utiliza la frase "una noticia que sacudió al mundo", resulta exagerada, y sin embargo es adecuada al hablar de la muerte de Akira Toriyama. No es la primera muerte en tiempo reciente que deja un hueco casi tangible en el mundo del manga y anime. Kentaro Miura en 2021, Kazuki Takahashi en 2022, todas ellas pérdidas trágicas, sin duda. Pero en mi caso, la noticia del fallecimiento de Akira Toriyama la sentí mucho más, digámosle, profunda, más personal. Díganme exagerado si quieren, pero en verdad sentí una tristeza que me llevó al borde de las lágrimas, lo cual, para ser honesto, no entendí al principio. Nunca he sido seguidor de personalidades famosas o autores en específico. Seamos honestos, podría vivir 100 años y en ningún momento hubiera sido capaz de conocer a Toriyama en persona. Y de igual forma, por más fan que sea de su trabajo, el autor no sabía siquiera de mi existencia. Entonces, ¿por qué la muerte de alguien que nunca conocí se sintió casi como perder a un familiar? Me tomó algo de tiempo asimilarlo, y aún así, al escucharme decirlo en voz alta, no deja de sonar exagerado y muy melodramático, y sin embargo, no deja de ser una respuesta honesta. La razón de ese sentimiento de pérdida se debe a que el trabajo de Toriyama en verdad es una parte importante de mi vida, algo que va más allá de la mera nostalgia por memorias de la infancia. Es cierto que la gran mayoría de fans conocimos a Toriyama gracias a Dragon Ball, mi caso no es diferente, pero esta es difícilmente la única obra con su sello característico, y aunque sea el más grande, tampoco es su único éxito. Akira Toriyama trabajó como diseñador de personajes para videojuegos, títulos como Chrono Trigger, Blue Dragon o la serie de Dragon Quest. Todos cuentan con el característico diseño de Toriyama. Es cierto que en estos casos, el mangaka no tiene mucho que ver más allá del aspecto visual, y sin embargo, su sello característico y en ocasiones humor visual hacen que estas obras sean reconocidas a simple vista. Tomen como ejemplo la propia serie Dragon Quest. Es una anécdota que no puedo corroborar, pero según entiendo, esta serie de videojuegos es tan popular en su natal Japón que la misma compañía decidió nunca lanzar nuevas entregas entre semana, ya que la productividad laboral, así como las asistencias escolares, se desplomaban el día del lanzamiento de un nuevo juego de la franquicia. De nuevo, sería injusto atribuir este tipo de reacciones solamente al aspecto gráfico aportado por Toriyama. Sin embargo, resulta muy curioso e incluso gracioso pensar que el autor esté ligado a un fenómeno tan peculiar. Otra obra notable es Dr. Slump, el manga de comedia que sería, debatiblemente, el proyecto que lanzaría al estrellato a su autor, al menos en su tierra natal. Es cierto que para muchos, la obra de Toriyama es sinónimo de acción, batallas épicas y personajes cuya mayor cualidad es su resiliencia. Todo esto es cierto, no por nada Dragon Ball es considerado por muchos el padre del shonen moderno. Sin embargo, creo que uno de los fuertes de Akira Toriyama siempre fue su sentido del humor, el cual se ve reflejado en todo su esplendor en Dr. Slump. Quisiera decir que el humor de Toriyama es complejo y sofisticado, pero nada está más lejos de eso. Chistes escatológicos, bromas de pastelazo, chistes sobre pedos y en muchas ocasiones destrozar por completo la llamada cuarta pared son solo algunas de las herramientas de Toriyama. Tal vez sea hipócrita de mi parte, ya que, en el pasado, yo mismo me he quejado del humor simplón en muchos otros lugares. Y si ese es el caso, ¿por qué las cosas son diferentes con Dr. Slump? Es difícil explicarlo, pero este humor bobo se siente muy, digámosle, sincero. Se siente que el autor dibuja las cosas no por querer hacerse el chistoso o forzar una risa en su público. La verdadera razón de este humor tan soso es porque Toriyama se da el lujo de dibujar lo que él quiere, lo que a él le resulta gracioso, algo que impregna su trabajo de un humor contagioso. Es casi como escuchar a alguien contar un chiste muy malo y oír a la misma persona que contó el chiste reírse a carcajadas de su propia broma. Algunos encontrarán esto molesto, pero la energía de esa risa es algo casi infeccioso, o al menos así me lo parece cuando hablamos de Toriyama y su sentido del humor. Por muchas razones, Dr. Slump no será del agrado de todos, especialmente si lo comparamos con obras más, entre comillas, serias de su autor. Pero creo que todo fan de Toriyama debería darle una oportunidad. Puede que no signifique mucho, pero en mi caso, este manga es de las pocas obras ilustradas que han logrado sacarme varias carcajadas sinceras. Este tipo de comedia absurda nunca desapareció de la obra de Toriyama. Solo por nombrar algunos ejemplos en Dragon Ball, la nomenclatura de los villanos Bibidi, su hijo Babidi y su creación Boo, una referencia a la hada madrina de Cenicienta. ¿Tiene sentido? Tal vez no, pero resulta gracioso. Lo mismo con la fusión, una de las técnicas más poderosas en el mundo de Dragon Ball, a la cual se tiene acceso al ejecutar una ridícula y, hasta cierto punto, humillante danza. Tal vez detalles como estos no sean del agrado de muchos, ya que rompe con el tono mucho más serio de la historia, pero es justamente por ello que encuentro este tipo de cosas tan graciosas, el contraste entre lo, entre comillas, solemne y lo absurdo.
lo cual hasta cierto grado pienso que refleja el propio sentir del autor, de no tomarse las cosas demasiado en serio, ni siquiera a uno mismo, especialmente a uno mismo. Sobre su magnum opus, Dragon Ball, ¿qué puedo decir que no se haya dicho 1000 veces antes? Por muy exagerado que suene, el mundo del entretenimiento no sería lo que es de no ser por Akira Toriyama y su obra. Dentro del propio mundo del manga y anime, no es ningún secreto que Toriyama sirvió de inspiración para muchos autores de renombre, como Eiichiro Oda, autor de One Piece, Masashi Kishimoto, creador de Naruto, Tite Kubo, de Bleach, solo por nombrar algunos. Y estos son de los ejemplos más visibles. Casi puedo asegurarles que, por lo menos hablando de Latinoamérica, la gran mayoría de aquellos que se han adentrado al mundo del diseño gráfico o creación de cómics podrían nombrar entre sus influencias a Dragon Ball, en mayor o menor medida. Aunque claro, de esto no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y ya que tocamos el tema Dragon Ball y Latinoamérica. La obra original se publicó por primera vez en Japón en 1984, por lo que resulta sorprendente que en un lugar tan lejano y después de 40 años, Dragon Ball siga siendo tan relevante ahora, aunque en este caso me refiero específicamente a México, que es mi país. Solo tengo conjeturas basadas en mi propia experiencia y entorno, por lo que no hay que tomar mi opinión como una verdad absoluta. Pero, en mi opinión, ¿por qué Dragon Ball logra y logrará conectar tanto con el público mexicano? Pienso que no hay una sola respuesta. Por mi cuenta, solo puedo hablar de mis propias experiencias. Dragon Ball no fue el primer anime en ser transmitido en televisión abierta en México, lejos de ello. Candy Candy, Heidi, Astro Boy, Mazinger Z y un muy extenso etcétera pudieron verse muchos años antes que Goku y compañía llegaran a nuestras pantallas, pero en ese entonces, al menos en mi infantil percepción, esos y otros títulos no eran distintos a otras, entre comillas, caricaturas de esos tiempos. Sería injusto decir que Dragon Ball fue la serie que vino a definir lo que es un anime como tal. Contemporáneos como Sailor Moon o Saint Seiya, este último mejor conocido como Caballeros del Zodiaco, entre muchos otros, fueron parte importante del boom noventero del anime y manga en México y debatiblemente el resto del mundo. Dragon Ball, junto con muchos de sus contemporáneos, llegó a codificar y definir la estética asociada con el anime y el manga, a tal grado que, en su momento, y me atrevería a decir que tal vez en la actualidad, Dragon Ball sigue siendo lo primero que viene a la mente de tanto propios como extraños al escuchar la palabra anime y o manga. Otra particularidad que creo que no se ha tomado mucho en cuenta es la fortuna de haber recibido el anime con poca, aunque no nula, censura. La violencia, junto con temas como la vida después de la muerte, sobre todo en Dragon Ball Z, eran temas que, hasta cierto grado, resultaban ajenas a una, entre comillas, simple caricatura, lo cual le daba a este anime cierto aire de madurez, por superficial que este fuera, y al mismo tiempo hacía que esta serie, junto con otras de la época, lograran resaltar en el competitivo mundo de la televisión abierta. Otra ventaja del público mexicano, por llamarla de alguna manera, es haber visto la serie en orden cronológico, lo cual suena bastante raro, pero trataré de explicarlo. La popularidad de Dragon Ball en muchos lugares del mundo estalló con el anime de Dragon Ball Z, lo que dejaba a su antecesora, Dragon Ball, como una mera curiosidad, incluso algo desconocido para aquellos que solo vieron a Goku por primera vez ya como un adulto. En México, el ver la primera serie de Goku y sus aventuras de la infancia ayudó, creo yo, a que el público pudiera conectar más profundamente con el personaje, haciéndonos, literalmente en algunos casos, crecer junto con él. Otra particularidad de la obra, de la cual creo que no se habla mucho, es ver cómo a lo largo de la misma los personajes van creciendo, reflejando el paso del tiempo, algo que suena muy simple, pero que no era tan común en ese entonces. Pudimos ver a Goku y sus humildes orígenes como un niño huérfano y cómo, poco a poco, sus horizontes iban ampliándose, teniendo aventuras alrededor del mundo, con retos cada vez mayores que ponían a prueba sus capacidades. Pero de una manera aún más simple, vimos a Goku pasar de niño a adolescente, a adulto, a casarse, formar una familia, a ver a sus hijos tener familias propias. Y sí, la fantasía y poderes sobrehumanos siempre estuvieron presentes, y aunque no todos tengamos la misma experiencia, muchos pudieron verse reflejados en ese proceso de crecimiento y maduración. Sé que sonará tan cursi y ridículo que parecerá salido de guión de La Rosa de Guadalupe, pero Dragon Ball ha logrado unir generaciones, y muchos que disfrutaron de estas aventuras en su infancia, ahora siguen disfrutándolas junto con sus hijos, en un proceso que hasta quién sabe cuándo seguirá repitiéndose. En verdad creo que Dragon Ball ha logrado unir familias y generaciones. Ríanse si quieren, pero en verdad lo creo. Esta anécdota no es nueva, pero me parece relevante al hablar de la obra de Akira Toriyama y el amor de Latinoamérica por la misma. El final del anime Dragon Ball Super fue un evento realmente sin precedentes. De nuevo, me refiero específicamente a México. Muchos gobiernos locales se dieron a la tarea de proyectar los últimos 2 capítulos del anime en plazas públicas el día de su estreno internacional, algo para lo que no tenían permisos ni derechos.
Esto provocó que el gobierno japonés contactara al mismo gobierno mexicano para detener estas proyecciones ilegales, a lo cual muchos lugares en México decidieron ver el comunicado y decir: uy, haré como que no vi eso. El incidente no pasó a mayores, hasta donde sé, pero me resulta muy interesante que el amor de Latinoamérica por Dragon Ball es tan grande que ni los mismos japoneses pueden detenerlo. Una consecuencia de este evento, si es que se le puede llamar así, fue influenciar directamente la banda sonora de una de las películas de la serie. El director de la cinta Dragon Ball Super, Broly, confirmó que parte de la banda sonora fue inspirada en este evento. Durante esas proyecciones se podía oír a muchos asistentes vitorear los nombres de los personajes participantes en la pelea final. Algo similar sucede en la banda sonora de la película de Broly, donde una voz puede escucharse gritando animadamente los nombres de los contendientes. En palabras del mismo director, el ambiente era como una pelea de lucha libre profesional, algo que se intentó incorporar en el filme, en un ejemplo más de la vida imitando el arte, o tal vez viceversa. Hablando de arte y la vida, hay pequeñas coincidencias entre la franquicia de Dragon Ball y la vida del autor que me parecen muy interesantes. Al inicio del arco final de Dragon Ball, el papel protagónico pasó al personaje de Gohan, el hijo de Goku, en una forma de pasar la estafeta a una nueva generación, o al menos eso se intentó hacer por un tiempo. Ya sea por demanda popular o por propia decisión del autor, el protagonismo se le devolvió a Goku después de un tiempo. Esto me resulta similar a Toriyama y su trabajo dentro de su obra. Más de una vez, el mangaka dejó de lado su trabajo más famoso para enfocarse en otros proyectos, pero una y otra vez, el autor original regresaba a Dragon Ball. Al igual que su creación, tanto Goku como Toriyama no podían pasar demasiado tiempo sin regresar a hacer aquello que tanto disfrutaban. Estas, como ya dije, no son más que coincidencias, y tal vez sea yo el que está estirando demasiado su percepción con tal de que ésta encaje en mi propia perspectiva. Toda obra artística siempre tendrá ciertos elementos autobiográficos de su autor, ya sea intencionalmente o no, y Dragon Ball no es diferente. Ya mencioné cierto paralelo entre Toriyama y Goku. A eso podríamos agregarle sus personalidades joviales y despreocupadas, pero en mi opinión, cuando todo ya está dicho y hecho, veo más a Toriyama reflejado en el maestro Roshi. Ambos cuentan con un sentido del humor muy similar, pero a un nivel más profundo, creo que Toriyama y Roshi tienen mucho más en común que solo eso. Roshi era un maestro en su arte, al igual que su creador, y de igual forma, ambos inspiraron generaciones futuras a perseguir y cumplir metas propias. Hay dos enseñanzas en particular que se han quedado muy grabadas en mi memoria referente a Roshi. La frase original cambia un poco dependiendo de la traducción, pero la interpretación que me parece más icónica es la dada por el actor de voz Jesús Collin. Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento del maestro Roshi para tener una buena condición. La lección puede sonar demasiado simple, pero no por ello es menos importante. Es buscar un balance en la vida misma. Sí, es importante tener y luchar por alcanzar metas propias, pero no de manera obsesiva o a costa de otros aspectos importantes de nuestro día a día. Me gustaría decir que yo mismo sigo esta enseñanza al pie de la letra, pero soy un desastre. No trabajo tanto como debería, no aprendo tanto como pudiera, como más de lo que querría, descanso más de lo necesario y juego mucho más de lo debido. La otra enseñanza de Toriyama y su personaje es, en apariencia, también bastante sencilla, y quizá no parezca verdaderamente única en el mundo del manga. Durante todo Dragon Ball, una temática recurrente es el enfrentar las adversidades, nunca rendirse, siempre seguir adelante. Hay que ser justos, esto suena bastante genérico, esta lección podría venir de cualquier medio narrativo, después de todo, puede decirse que es la base de cualquier historia, llámese película, cómic, novela, lo que ustedes gusten y manden, pero Toriyama agrega un elemento importante a esta lección. El maestro Roshi se disfraza varias veces del enigmático Jackie Chun para enfrentarse en secreto a sus alumnos. Esto lo hace no por miedo de perder su título como el hombre más fuerte del mundo, en ese momento de la historia, al menos, ni por humillar a sus discípulos. Esta decisión no es más que otro paso que el maestro da para seguir fomentando el crecimiento de sus discípulos. En las propias palabras del personaje: Lo hago por mis discípulos. Si uno de ellos ganara el torneo de las artes marciales, pensaría que es el más fuerte del mundo y estaría orgulloso de sus técnicas. Se perdería en la ambición y ya no le importaría entrenar para volverse más fuerte. Eso le pasa siempre a todos los jóvenes. Es una lección de humildad, una enseñanza de que el crecimiento personal nunca termina realmente, de que el creer que hemos alcanzado la cima de cualquier ámbito de nuestras vidas puede ser un logro, sí, pero también puede darnos una falsa confianza y hacer que nosotros mismos dejemos de crecer y, como resultado no deseado, caer de esa misma cima que creímos conquistar. Pienso que esta enseñanza es Akira Toriyama hablando directamente con su público a través de su personaje, esto debido a una frase que el mismo mangaka dio durante una entrevista.
Quisiera volver a nacer una vez más como yo mismo, pero más talentoso. Tal vez sea yo mismo queriendo proyectar mi propia percepción del autor en esa frase, pero creo que esta cita es el propio Toriyama practicando lo que predica. No se trata de falsa modestia o de arrepentimientos a lo largo de su carrera. Al escuchar esas palabras, siento que Akira Toriyama está celebrando su propia vida, su propio arte. Creo que refleja ese gusto por la vida y el amor por lo que hacía. Esto sin negar que siempre se puede ser aún mejor, incluso para alguien tan querido y consumado como Toriyama. Creo que ya con toda esta verborrea queda un poco más claro por qué mi admiración y cariño por Akira Toriyama, pero el autor y su obra han tenido un impacto en mi vida un poco más directo. Lo siguiente son solo anécdotas de mi vida personal, así que es un buen momento para cerrar el video si es que este tipo de cursilerías no les interesan. Como cualquier persona que creció en los 90s, una forma instantánea de hacer amigos era expresar interés por Dragon Ball. Lo reconozco, estoy exagerando un poco, pero para los que vivimos en ese tiempo, podremos recordar que todo el mundo era fan de Dragon Ball, a mayor o menor medida, al menos. Pero si quieren un ejemplo más concreto, uno de mis mejores amigos de toda la vida lo conocí gracias a un juego de cartas de Dragon Ball al que ambos jugábamos. Es curioso, tal vez ese amigo ni siquiera recuerde cómo es que nos conocimos, pero por alguna razón ese detalle sobre cartitas de Dragon Ball se quedó muy grabado en mi memoria. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero por mucho tiempo tuve un pequeño negocio en un tianguis. El puesto comenzó vendiendo mercancía de Dragon Ball, pósters, figuras, cuadernos de colorear, ese tipo de cosas, y, eventualmente, otra mercancía relacionada con este y otros animes, lo cual no era tan común en ese entonces como lo es ahora. Por supuesto, está el apoyo económico que esto me generaba, el cual debo decir no era realmente necesario. Mi familia está lejos de ser adinerada, pero nunca me faltó nada gracias a mis padres, a los que amo con toda mi alma. Pero, hey, seamos sinceros, ¿a quién le viene mal un poquito de dinero extra? Mediante este negocio conocí gente que, evidentemente, compartía gustos conmigo, en particular todo lo relacionado con las monas chinas. Algunos fueron clientes, otros, con el tiempo, se volvieron socios, pero al final, aquellos que se quedaron en mi vida se volvieron verdaderos amigos. Ese negocio tiene años de que ya no existe. Por supuesto que ya no nos vemos tanto como en esos años, es parte de la vida adulta, o en mi caso, parte de fingir tener una vida adulta funcional, pero sin importar el tiempo ni distancia, sigo considerando a estas personas verdaderas amistades. Sé que es lo más meloso y cursi del mundo. Incluso siento que me va a dar diabetes con tan solo decirlo en voz alta. Pero estos amigos han hecho que mi vida sea mejor, ayudándome a mantener a raya ese perpetuo sentimiento de soledad que con frecuencia me persigue. Sé que sueno muy melodramático, pero honestamente a estas alturas no me importa. Tal vez sean 1000 grados de separación entre una cosa y la otra, pero Akira Toriyama y su obra hizo mejor mi vida al darme amigos. Es en parte por ello que siempre estaré agradecido con el padre de Dragon Ball. Pero cortemos esta cursilería de tajo, ¿les parece? Esto se me salió de control. La idea original era hacer un pequeño tributo a la vida y obra de Akira Toriyama, y ya tengo quién sabe cuánto rato balbuceando, y si no me pongo un freno a mí mismo podría seguir por horas. El punto es que mi caso no es el único. Si lo fuera, no tendríamos las muestras de cariño de los fans de Toriyama alrededor del mundo al darse a conocer la noticia de su fallecimiento. De una u otra forma, Akira Toriyama y su trabajo conectó con millones de personas en el mundo. No todos pueden presumir de una hazaña tan grande. Entiendo que esto no es algo universal. Para aquellos ajenos a todo este fenómeno, tal vez nos vean a los fans como bichos raros. Tal vez para muchas personas, Dragon Ball no sea más que esa boba caricatura china donde energúmenos de pelos parados se gritan unos a otros por horas. Evidentemente no concuerdo con esa opinión, pero lo entiendo. El arte, y no pienso cambiar de opinión en cuanto a eso, el trabajo de Akira Toriyama es arte, le duela a quien le duela, no siempre conecta con todo el mundo, pero en aquellos que sí logra hacerlo, nos cambia para bien, de alguna u otra forma. Akira Toriyama hizo algo que no todos podrán lograr ni en sus más disparatados sueños. Logró hacer el mundo mejor, haciendo que millones de personas conectaran las unas con las otras gracias a su trabajo. Por lo menos, así lo percibo yo. Aún tengo mucho que decir, pero dejémoslo en esto. Akira Toriyama y su legado no será olvidado fácilmente, como es el caso de todo gran artista en la historia. Gracias por todo, Toriyama Sensei. Hasta siempre. Mucho gusto, soy el autor de esta obra, Akira Toriyama. Siempre dibujo caricaturas tan ridículas que todos piensan que soy un ridículo. Y han corrido muchos rumores. Por eso, precisamente el día de hoy comprobaremos si es que dicen la verdad.
¡Oh! ¡No le vayas a cambiar de canal!